Hola, buenas tardes. Ya estamos por arrancar. Hola a todos, buenas tardes. Acá ingresa Nahuel. Hola Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Excelente, ¿vos? Muy bien, Hola muy Caro, ¿cómo bien. estás? ¿Cómo va? Bueno, Sergio, hoy vamos a alargar, vamos a comenzar con nuestra conversación con algo que es muy importante básicamente en mi existencia, que son básicamente mis amigos. Siento que no hay nada que los reemplace. Eh, Tengo un grupo, el cual es muy chico, realmente a los cuales considero mis amigos más cercanos. Y obviamente uno después tiene todo un círculo de conocidos y demás. Reflexionando sobre la amistad y lo importante que es para mí todo esto, eh, fui a leer uno de los principios de las 48 leyes del poder de Greene, en donde plantea que uno no debería confiar eh, demasiado en sus amigos y que debería aprender a utilizar a sus enemigos. Para disparar nuestra conversación de hoy sobre el tema de la amistad, sobre el tema de los enemigos, de cómo pararnos nosotros, hasta incluso de quién desconfiar y de quién no, quiero primero preguntarte para vos qué es la amistad, qué considerás que para vos es la amistad y si en algún punto compartís esto que plantea Grini o no sobre el hecho de que en algún punto no hay que confiar demasiado. A ver, el, las 48 leyes del poder, un bestseller, el primer libro de Robert Greene, un libro, en mi opinión, muy valioso a pesar del título. Siempre me pareció el título un poco bobo, ¿viste? Las 48 leyes del poder. Es como que, es decir, estoy leyendo las 48 leyes del poder. Si no fuera un libro tan eh, que contiene semejante acervo de conocimiento, de sabiduría, de historia, es un libro verdaderamente impresionante. Merece el salto al éxito que hizo después de ese libro. Hizo una continuación en otro que se llama Las 33 Estrategias de Guerra, de Robert Greene. Eh, Hizo un libro con 50 Cent, la ley número 50, creo que se llama en español, eh, el arte de la seducción, todos libros de estrategia social. Yo le llamo principios, él le pone leyes del poder. En el fondo, en mi opinión, son heurísticas. Yendo ahora a la ley que refleja básicamente esta desconfianza en la amistad y que te sugiere que aprenda a utilizar a tus enemigos. Robert Greene dice eso básicamente porque los amigos, tus relaciones más cercanas, son las personas que más poder tienen para hacerte daño. Entonces, y por otro lado son más pretenciosas, decía Napoleón en ese mismo libro, decía, cada vez que genero un puesto de trabajo, no, perdón, no era Napoleón, era Luis XIV, estoy creando 99 descontentos y un ingrato. Y, y en esto, básicamente graficando esta idea de que con los amigos vos necesitas demostrar valor, si vos lo contratás para algo, van a tener una serie de pretensiones que un enemigo no. Robert Greene dice, aprovecha tus enemigos, si no recuerdo mal porque lo he leído hace mucho la última vez, pero aprovecha tus enemigos porque tus enemigos no tienen expectativas sobre vos. Si vos le das una oportunidad a un enemigo, probablemente esa persona haga todo lo posible por merecerla, porque no espera nada de vos. En cambio, un amigo espera mucho de vos. Eh, y por otro lado, cuando vos convertís dice Grini también en este libro, cuando vos convertís a un enemigo en amigo, no estarías como ganando una guerra. O sea, si vos lográs tener un enemigo menos, no estás ganando algo intrínsecamente
intrínsecamente. Sí. Esto ya con mis palabras, ¿no? Pero bueno, básicamente esa es la idea. La amistad es en mi opinión, es una estrategia social. Nosotros creamos amigos por mutua conveniencia y por varias razones. Básicamente la más importante es autoprotección, es la protección mutua, es una especie de seguro. Yo me siento mal, vos sos mi amigo, vos vas a estar ahí para cuidarme cuando yo no pueda, a cambio de que yo esté ahí para cuidarte a vos cuando vos no puedas. Y esto es sacando todo los otros beneficios de la amistad que tienen que ver con el entretenimiento, el ocio, el placer que se puede derivar de una relación. Ahí dijiste algo con respecto a que nuestros amigos, básicamente, son aquellas personas las que tienen un gran poder para hacernos un gran daño, ¿no? Y una persona que te conozca más es una persona que sabe, que sabría cómo golpearte mejor, sabría cuáles son tus puntos débiles, ¿entendés? Un enemigo es más difícil que lo sepa. Claro, pero bajo esta premisa, lo conveniente o lo racional, si lo pensamos a profundidad, sacando todos los sentimientos alrededor, básicamente no deberíamos tener ni amigos ni una pareja, porque son las personas a las cuales nosotros nos estamos, o sea, le estamos dando un gran poder para que nos hagan daño. Si nosotros nos quisiéramos proteger en algún punto sobre eso, si uno lee a profundidad el principio, diría, bueno, no, entonces evitemos las amistades y las relaciones. No, en mi opinión no. No se trata de que estás leyendo a profundidad el principio, sino que lo estás llevando al extremo. Desde luego, que no tendría sentido eso de no abrirte a ninguna amistad solo por el riesgo que implica de que te hagan daño. Sería como decirte, bueno, no te subas a un avión por la probabilidad de que el avión se caiga. Hay una inmensa cantidad de beneficios que se derivan de la amistad y es una institución que es fundamental, es una institución humana que es fundamental para la supervivencia. En la actualidad, una serie de estudios científicos han demostrado que la soledad es tan tóxica para la biología humana como lo es, por ejemplo, fumar un paquete de cigarrillos diarios. Así que imagínate si los amigos no son valiosos. No hay nada mejor que un amigo. No obstante, la heurística de Robert Greene o la ley de poder que dice aprende a utilizar a tus enemigos, pone el foco en el valor que tiene algo que generalmente no tenemos en cuenta, que tiene una riqueza implícita y uno no la utiliza porque es tu enemigo. En realidad es al revés, los enemigos pueden ser una gran fuente de valor para tu vida. Y no solamente con el enfoque de contratar un enemigo, sino porque los enemigos quizás, incluso cuando no los estás contratando, pueden ser fuente de conocimiento, poder enterarte, te sirven. No sé si alguna vez escuchaste que lo saludable que es la competencia para incrementar, digamos, tus habilidades, para potenciar tus No, sí, virtudes. En totalmente. ese sentido es muy saludable. Entonces, un amigo te puede servir para eso. Un amigo por ahí a un enemigo por ahí no le tiembla el pulso en decirte algo que puede ser para vos desagradable, cuando en el caso de un amigo puede ocurrir esta paradoja. Un amigo te hace daño cuando no te quiere hacer daño, debido a que empatiza con vos y no te quiere decir algo que podría hacerte sentir mal, una crítica, etc. Con un enemigo no tenés ese problema. Entonces, a veces, y hemos hablado otras veces en otras oportunidades de esto, con los amigos tenés esta especie de competencia, perdón, de, tenés esta situación en la cual se compadecen y empatizan estúpidamente con tu dolor, entonces no te avisan y no te dicen cuáles pueden ser determinados errores que estás cometiendo y en definitiva, solo para no lesionar tu ego, para no hacerte sentir mal y en definitiva en el largo plazo no corregís tus problemas, eso no te sirve. Okay. Lo que realmente te sirve es un amigo que sea capaz en forma estratégica e inteligente de enfrentarte
de contarte, de ayudarte a descubrir tus habilidades sin que vos levantes tus propias defensas por escuchar algo que no querés escuchar. Cuando alguien te cambia la realidad o cuando alguien te muestra un error, eso normalmente duele. Entonces, a veces un amigo fiel busca estratégicamente las palabras para poder comunicarte algo sin que levantes tus defensas, con el objetivo y muchas veces arriesgando lo que, lo que vos sentís por él, con el objetivo de ayudarte. A veces se ponen en riesgo de que le pongas una mala cara o que le contesten mal con el objetivo de ayudarte. Eso es un verdadero amigo, eso es un amigo útil y no una amistad completamente inútil, condescendiente de alguien que no te quiere decir nada solo para que no te sientas mal. Con Total. los enemigos no tenés ese problema. Bien. Bueno, acá para seguir hablando del tema, tenemos un comentario de Claustre que dice: amistad es algo que deja de existir cuando emigras a otro país, como es mi caso. Eh, Respeto la opinión, pero no la comparto. No necesariamente una amistad deja de existir porque emigrás a otro país. Eso depende de una serie de factores y sería una generalización una extrema, decir que ninguna amistad va a sobrevivir una emigración. Yo tengo un íntimo amigo que en este momento está viviendo en Panamá y no dejamos de hablarnos con una frecuencia, no con la misma frecuencia que hablamos cuando estamos acá, pero la amistad se mantiene. Y es un amigo que tengo desde básicamente la edad de 9. Entonces no todas las amistades van a morir en el caso de que se distancien geográficamente. Algunas Bueno, sí. acá sí, ahí, bueno, nos realiza otro comentario acá que dice: al estar tantos años sin amigos, he llegado a un punto en el que valoro mucho más mi tiempo. Es una opinión, en mi opinión personal y respetable. Algo que es interesante del ser humano es que somos inmensamente diferentes a pesar de que somos inmensamente parecidos al mismo tiempo. Y no es para todo el mundo igual. En general, y nosotros somos grandes generalizadores porque por esas razones que eh, nos preocupamos por identificar principios, son generalidades. Todo principio admite excepciones. Los principios son generalidades que eh, probablemente funcionen, pero de ninguna manera son absolutismos que cubren todo el abanico de posibilidades de cada situación. Bien. Son más bien shortcuts, son atajos. Y no son diferentes a las leyes de poder que podés encontrar en el libro de Robert Greene. Bueno, Eh, sí. toda regla, toda generalización admite excepciones. Eh, Grini también habla sobre un punto importante, sobre estas cuestiones de desconfiar por ahí de las amistades, obviamente haciendo todas las salvedades que acabamos de plantear, donde habla sobre la cuestión de la envidia. Mm. O sea, uno avanza y existe la envidia. Eh, yo no sé qué postura tenés sobre esto, pero primero de hablar sobre el tema de la amistad y demás, es el punto, ¿qué es lo que opinas sobre el tema de la envidia? ¿Qué tan mal nos hace? O si nos hace mal o no nos hace mal. La envidia es una emoción tóxica, generalmente no produce ningún beneficio. Se dice que de los pecados capitales la envidia es el más absurdo porque no tiene, digamos, su lado divertido. Es el único pecado capital que no tiene costado divertido, la envidia. Y con respecto a la relación que tiene con el concepto de amistad, ciertamente es interesante porque en el caso de la emoción denominada envidia, es algo mucho más probable frente a individuos cercanos.
vos vas a tender, y no estoy diciendo que lo vas a hacer, estamos hablando de una generalización, vos vas a tender a envidiar lo cercano, no lo lejano, a tu hermano, no al sheikh de Dubái, ¿entendés? Es más probable que vos envidies lo que está cerca tuyo, lo que corre una trayectoria a la par. Y es bastante sensato que sea así, porque vos imaginate que eh, el progreso de alguien cercano a vos subcomunica tu ausencia de progreso. Entonces, el mecanismo biológico de la protección del ego genera esa emoción inservible que es la envidia. Y digo inservible únicamente enfocado en el aspecto individual del concepto. O sea, la envidia claramente tiene un beneficio para la humanidad como grupo. ¿Viste que dicen que la codicia es lo que mueve el mundo? No, eso es mentira. Lo que mueve el mundo económico es la envidia. Mucho del mundo económico se mueve por envidia. Porque vos ves que tu vecino progresa y te haces consciente de que no estás progresando suficiente y eso imprime una energía en tu accionar que no la tendría si no existiese esa emoción. Por lo tanto, como especie, como grupo, la envidia tiene sus beneficios, pero como individuos, en mi opinión, no tiene ningún beneficio porque solo te intoxica, porque, por otro lado, promueve todas estas actitudes que tienen origen en el ego, que tienen origen en la autopercepción, pero de la mejor forma, de la peor, perdón, de la peor forma posible, no te permite enfocarte en lo que es importante y te promueve, digamos, pensar en términos de corto plazo, promueve desenfocarse, promueve pensar en lo que tiene el otro y en acceder a, decirlo de esta forma, te ponen en una sintonía incorrecta, porque solo por el hecho de que el otro está progresando, vos no te estás perjudicando. O sea, el progreso del otro no es equivalente a algo que a vos te falta. Cuando tu vecino se hace rico, no te lo está sacando a vos en general. Entonces vos te enfocás en lo incorrecto y por otro lado te hace más susceptible de ser mal influenciado por falsa propaganda, por llamarle así. El Instagram de mucha gente no es otra cosa que un despliegue de una versión editada de su vida, ¿no es cierto? Una versión que no muestra lo que realmente está pasando, que no muestra, porque por otro lado es inteligente desde el punto de vista estratégico, ocultar el esfuerzo que vos haces para una determinada obra. En el mismo libro que vos estás leyendo, vas a encontrar capítulos enteros que hablan de cómo deberías esconder el esfuerzo para que la gente sienta la magia de lo que estás produciendo. No te vas a sentir muy obnubilado si un mago te cuenta todo lo que tuvo que entrenar para despistarte por 4 segundos y engañar a tus sentidos, ¿entendés? O sea, va a dejar de ser mágico, va a dejar de ser místico. Y el ser humano muchas veces a eso lo sabe en forma intuitiva y presenta una versión editada, sobre todo uno de los costos y no de los beneficios inmensos que tiene la modernidad y las redes sociales, que te ponen a mirar lo que no tenés que mirar, te ponen a compararte con gente que no te deberías comparar. Promueve sensaciones desagradables, promueve comparaciones injustas e incorrectas, como por ejemplo una persona que tenga un buen ingreso, pero debido a que está enfocado en el ingreso que tiene, gente que está muy por encima de él, no valora lo que alcanzó hasta ahora, por más que objetivamente esté por encima del 99% de la población mundial. Entonces, Bueno, ahí, vos podés ser más rico que el 99% de la población mundial, pero debido a que estás consumiendo toda la basura que está tirando algún narcisista o algún fanfarrón por las redes sociales, te concentrás en lo poco que tenés y no en lo mucho que tenés en comparación con los demás. Porque es muy natural para el ser humano andarse comparando. Por supuesto,
que es muy importante entender que esas comparaciones, que andarte comparando con otras personas, es algo que solo te va a hacer miserable. Es mucho más saludable estarte comparando con versiones previas de vos mismo, porque ahí genera un benchmark. Podés saber si, digamos, tus últimos cursos de acción han sido correctos y te han hecho crecer como persona o no. Pero mirar qué hace la competencia no es saludable para nada. En ese sentido, ¿no? Tiene Sí, su sí, sí. ventaja. No, queda claro y es más, una vez diste un ejemplo sobre una persona que había crecido económicamente y se iba a vivir a un barrio que era súper exclusivo, pero resulta que este tipo que pertenecía a ese estrato de ingresos ínfimo en el mundo, pero se Uh-huh. fue a vivir al barrio más exclusivo del mundo, básicamente se daba cuenta de que era el más pobre de ese barrio. Y no se Claro, podía ponete en el lugar de concentrar él. en todo lo que había conseguido, sino que literalmente se volvió una persona infeliz porque se estaba comparando con el tipo que tiene un yate más grande. Exactamente, vos ponete en el lugar de él. El tipo se muda a ese barrio con la esposa y con los hijos. Entonces, este tipo tiene por ahí un ingreso superior al cero, lo estoy diciendo al revés de vuelta, un ingreso superior al 99,9% de la población. Sin embargo, está enfocado él, y no solo él, su hijo y su esposa, en todo lo que tienen los demás. He visto algunos ejemplos, acá por ejemplo en Nordelta, sí, gente que tiene una casa espectacular, una calidad de vida realmente fantástica, pero como tiene vecinos que son más ricos y más fanfarrones, no lo pueden llegar a disfrutar. No pueden sentir los beneficios y la bendición que tienen por estar a donde están, en un lugar tan hermoso, tan seguro, porque hay otros que tienen más y porque hay otros que tienen una capacidad de consumo mayor. Porque es intrínseco en el ser humano estar mirando hacia los costados. O sea, es una habilidad que hay que desarrollar, la capacidad de no estarte comparando con los demás, de no estar consumiendo basura. Algo que también sería, en mi opinión, extremadamente valioso, es llegar a un punto en donde vos conocés el mundo tanto, en el que llegás a una situación en la cual no te obnubilás por algo que es simplemente falsa publicidad. No existe en este planeta nadie que tenga la vida perfecta. Nadie. No importa dónde estés, no importa cuán rico seas. Nadie tiene la vida perfecta. Lo que hay es gente que esconde sus errores en forma estratégica y vos tenés que saber que es parte de vivir en sociedad y como dicen algunos psicólogos, es bueno a la gente hacerle por ahí algunos agujeritos para no obnubilarte tan rápido, porque eso te Pero porque eso te lleva, digamos, a intoxicarte con emociones como la envidia, la codicia, en lugar de entender que los resultados que, que uno alcanza en la vida son múltiples factores. Yo en este momento puedo estar muy bien económicamente, pero quizás no tan bien socialmente. Quizás estoy bien económicamente y socialmente, pero no en el amor. Quizás estoy bien en esas tres cosas, pero tengo problemas de salud. ¿Entendés? O sea, es muy difícil estar perfecto en todo. Y aún así, aún cuando está en la condición humana, me animaría a declarar que cuando está todo perfecto, igual tenés capacidad de ser miserable, estás en capacidad de ser miserable, porque por ahí llegaste a un punto en donde ya no hay nuevos desafíos excitantes, porque tenés todo eh, lo que podés imaginar que podés desear. es más, quiero profundizar algo que dijiste. Dijiste, nadie tiene la vida perfecta, pero si nos ponemos eh, incisivos en esa frase, básicamente ni siquiera sabemos lo que sería una vida perfecta. No lo Lo que, sabemos, porque podemos decir, a ver, la vida perfecta que es el auto, la casa, la novia, la cosa perfecta, ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que puede ser perfecto. Y creo que esto también va en línea con lo que hemos hablado en capítulos anteriores sobre el hecho de parar la pelota, mirar a nuestro alrededor y fijarnos hasta en algún punto qué es lo que hemos conseguido hasta acá. es muy importante la gratitud, la actitud de mantener, digamos, una perspectiva de gratitud frente a tu propia vida, es extremadamente saludable. De hecho, genera hormonas de placer. O sea, básicamente da felicidad.
hay muchos que recomiendan hacer un ejercicio de gratitud diario. ¿Qué es lo que, viste, te levantás a la mañana y decís gracias a lo que, en lo que quieras creer, gracias a Dios, gracias a lo que quieras, gracias al universo, gracias a lo que sea, porque tengo salud, porque tengo amor? Poner el foco, la felicidad es tan subjetiva, es una experiencia mental tan intrínseca de cada individuo que básicamente si vos pudieses enfocarte en todo lo bueno, va a generar esas hormonas de placer. Entonces el ejercicio sistemático de pensar en lo bueno eh, es, muy, eh, es muy beneficioso, da resultado y es recomendable. Porque naturalmente uno tiende a poner por ahí el foco en lo que preocupa. Esa es la razón por la cual las noticias son tan tóxicas, porque generalmente las noticias son malas noticias. O sea, la ausencia de noticias en general son buenas noticias. ¿Por qué? Porque las malas noticias viajan más rápido que las buenas noticias, porque las malas noticias excitan, alteran, activan tu biología para que te pongas a trabajar, para que te preocupes, eh, saca lo peor de vos, te ponen emocional, te ponen a compartir esa misma noticia, te radicalizan, ¿entendés? O sea, si vos te pasás el día escuchando a un político agresivo que despotrica contra el sistema todo el día, te va a contagiar. Vos sos lo que experimentás, sos una consecuencia de la influencia de tu medio ambiente. Y uno tiene el poder de modificar su medio ambiente si toma conciencia, por lo menos en mi opinión. Bueno, acá, Robert Greene también tiene otro principio que es el que trae hoy, que creo que está muy relacionado y justo me ha dado el pie para esto, que es básicamente el peligro de contagio. El peligro de contagio que nos dice que tenemos que evitar a las personas básicamente perdedoras y desdichadas. Porque básicamente, y creo que esto también va en relación con el tema del entorno, a que si nosotros no las evitamos, podemos tomar el mismo camino. Exactamente, porque es contagioso. El principio dice, o mejor dicho, la ley, que me da a recordar qué número de ley es del libro 48 leyes del poder, pero dice perdedores y desdichados, peligro de contagio. ¿Lo recuerdo bien o lo recuerdo mal? Es al revés, es peligro de contagio, 2 puntos. Evita a los perdedores y a los desdichados. Ah, bueno, no, porque la gente por ahí que nos escucha no sabe que yo no tengo la menor idea de lo que me vas a hablar, entonces no estaba preparado para esto. Y ese libro lo leí hace mucho. Pero sí, básicamente egoísta, tan egoísta como suene, pero es totalmente cierto. Las personas que son sistemáticamente perdedoras y desdichadas, generalmente lo son por alguna razón real. ¿Los podemos O sea, ayudar? no. Todo individuo, toda persona sufre, la vida es así, la vida es altibajos. En algún momento todo éxito presupone fracasos previos, pero hay gente que es desdicha una tras otra, que pasan de una tragedia a otra, que siempre tienen algún problema. Esas personas terminan, de acuerdo a Greene, consumiendo completamente tu energía. Entonces, la mejor forma de lidiar con gente, una vez que detectaste que es sistemáticamente perdedora y desdichada, es eliminarla de tu vida. Desafortunadamente es así. ¿Por qué? Porque tenés que entender que si no lo haces, te hundís con ellos. Ahora, entiendo tu punto, entiendo el de Greene, claramente, pero vos acabas de decir que en la vida todo es alto y bajo. Eso quiere decir que nosotros en algún momento de nuestras vidas también vamos a estar desdichados o vamos a ser perdedores, porque no toda la vida es una cuestión de éxito, digamos, no nadie De es hecho, exitoso el 100%, digamos. sí, incluso en periodos cortos.
El punto es que la diferencia importante acá es la sistematización, o sea, o el proceso sistemático. Una persona que llega a 50 años y no logró nada en su vida y te confronta y te dice, mirá, tuve muy mala suerte, dame una oportunidad. Si vos aplicás esta ley, le tenés que decir que no, porque 50 años de mala suerte es mucho tiempo. La balanza ahí ya está sesgada, ¿entendés? Ahora, si tuviste mala suerte, tuviste una tragedia recientemente o un par de años malos, eso de ninguna manera implica que lo deberías discriminar. Bueno, aquí Luli García nos pone, siempre encuentran un motivo nuevo para quejarse. Así es. Sí, claro que sí. Mi punto es, claramente esto es sistemático, pero siempre me gusta buscarle un poquito la vuelta, al punto de que capaz que es una persona que nosotros queremos en nuestra vida, pero que aún así sabemos de que puede estar pasando por esta situación de una forma sistemática. Y por eso te preguntaba anteriormente si hay alguna forma de ayudar a una persona que se encuentra en esta situación, pero porque nosotros realmente le tenemos un afecto y lo queremos tener con nosotros en nuestra vida, y decimos, ahora, no quiero soltarte la mano todavía. Bueno, Greenwich lo que te recomienda es que se la sueltes. Y la pregunta, para darte una respuesta precisa a tu pregunta, seguramente sí, Nahuel. Es una generalización la idea de no lo poder ayudar. Habrá casos que sí, pero la generalidad es que no. O sea, lo más probable es que no lo puedas ayudar y que cuanto más intentes, más fuerte te impacte a vos. Peor sea, digamos, te tire para abajo con él. Te hundas con esa persona. Bien. Hay mucha gente que esto lo aprende por las malas. Es parte del aprendizaje y creo que la mayoría de las veces los mayores aprendizajes que tenemos en nuestras vidas se hacen por las malas. Te voy a dar un ejemplo real, una experiencia propia que es tan antigua que me parece que no va a generar ningún daño en nadie. Pero en una época, y estoy hablando de algo que tiene una historia que tiene más de 20 años, se me solicita que le dé una oportunidad a un familiar que, digamos, cumplía con estas características, era perdedor y desdichado. Y me preguntaba si no le podía ofrecer trabajo. Y yo había notado este patrón, ya lo había leído a Grini, entonces dije que no, lamentablemente no quiero correr con ese riesgo, no me encuentro tan sólido como para poder perder tanto. Entonces, al poco tiempo, otro familiar le dio una oportunidad y años después comí un juicio laboral de esta persona, ¿entendés? O sea, creo que es buen consejo el de Grini, por más maquiavélico que suene y que sea, de hecho que lo es. Bien. Me gustaría traer un principio más a nuestra conversación de hoy, que trata sobre la humildad. Donde planteas que la humildad es fácil de comprender, pero difícil de practicar. Bien. Entonces, lo primero que pienso es identificar cómo primero identificamos nosotros que somos humildes, porque siempre tengo esta duda sobre hacia nosotros mismos, qué es lo que estamos viendo sobre nosotros mismos, qué es lo que estamos pensando sobre nosotros mismos, y si realmente nos conocemos o no nos conocemos. Entonces, en algún punto es como uno puede identificar realmente de que es humilde o no es humilde. O sea, vos querés saber si sos de, humilde o no. de, ¿Cómo sé si soy humilde? claro, primero eso, y después, en el caso que yo lo sea, supongamos, o sea, o que cualquier persona que está viendo esto identifique que lo sea, si existen situaciones en las cuales uno debería dejar la humildad de lado y, y avanzar sin esa humildad porque realmente las situaciones los exigen. Probablemente sí, como decíamos antes, son un principio de una generalización. No obstante, respondiendo a tu pregunta, punto uno, ¿cómo sabes si sos humilde?
solo por el hecho de que te haces esa pregunta, yo te confirmo que lo sos. Una persona que se hace esa pregunta, que genuinamente se hace esa pregunta, es muy probable que lo sea. Así que empezamos bien. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? No, es entender si hay algunas situaciones de la vida en las Si hay cuales nos situaciones en sirve la vida en que... Sí. no ser humilde. No lo creo. Probablemente sí, pero no lo creo. Porque probablemente ahí lo que hay es algún matiz en la forma en que esto está siendo razonado. En general, la humildad es una precondición para una mejor toma de decisiones. Ahora, cuando te decía que puede haber acá un conflicto de concepción semántica, se puede deber a lo siguiente. Muchas veces existe la necesidad de ser asertivo y eso no implica que no estás siendo humilde, ¿entendés? O sea, sería mal comprender o mal interpretar la humildad, Sí, pensar que solo por ser humilde, por ejemplo, tenés que dejar que alguien te falte el respeto, o tenés que agachar la cabeza, o tenés que aceptar algo injusto o incorrecto. Pero no aceptarlo o declinar respetuosamente una propuesta o apartar a alguien de tu vida no necesariamente implica que no estás siendo humilde, ¿entendés? O sea, puede haber una mala concepción de la idea de humildad en ese caso. ok. Bueno, quedó Quiero claro, agradecer acá sí, un no. halago. Muchísimas gracias, Luli. Gracias por el comentario. Y Ariel dice, nos comenta, una persona que reconoce sus errores. Una persona que reconoce sus errores, desde luego, una persona que reconoce sus errores es mucho más probable que sea humilde que una persona que no. Pero como todo, en general, estas auto asignaciones de conceptos, por ejemplo, saber, es muy difícil que una persona eh, tome conciencia que no es humilde. Yo te diría ya, me animo a declarar que una persona que toma conciencia que es, por ejemplo, narcisista y no trabaja para resolverlo, es una mala persona. O sea, si yo sé que, hablando del narcisismo, ¿no? Pero con respecto de la humildad, tengo que ser realmente un poco bobo si identifique que no estoy siendo una persona humilde para no hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque soy consciente que la falta de humildad es un defecto que me va a perjudicar, por eso es un defecto. Ok. En la medida en que yo me vuelvo una persona arrogante, que me cierre a las opiniones de otras personas, que, digamos, estoy estrechando la posibilidad de comprender mejor la realidad. Y eso afecta mi toma de decisiones. Entonces, vos vas a notar que la humildad es una inmensa virtud, pero no hay que confundir el hecho de que una persona sea humilde con que sea débil de carácter. Son conceptos completamente diferentes. Bien. Aquí Sergio nos pone, el ego tiene la parte buena de protegerte y ser humilde no significa que tu ego quede anulado. Bueno, una de las razones por las cuales el ego existe es justamente, como dice Sergio, eh, hay una idea de autoprotección, de protegerte de sentirte mal. Eh, eh, el problema es que en este momento de la vida de la especie humana, eh, siendo que es muy diferente al momento en el cual la especie humana evolucionó, digamos, los últimos 300.000 años, por ahí en ese entonces no era tan beneficioso aprender sobre la virtud de la prudencia, sobre la virtud de la humildad como ahora, cuando el conocimiento, la sabiduría impactan tanto en tu vida y en tu calidad de vida. Cuando éramos o cuando vivíamos
como monos, la humildad por ahí no generaba grandes beneficios. Pero ahora sí, ahora la humildad es lo que te permite reconocer tu propia ignorancia y entender mejor el mundo que te rodea para poder comandar la realidad. Comandar y también ser consciente, efectivamente, de la realidad que estamos viendo. No, no vas a poder comandar la realidad en ausencia de conciencia. O sea, solo tomar conciencia de tu pequeñez, solo tomar conciencia de lo poco que sabes, es lo que te permite aprender, es lo que abre tu cabeza, lo que genera interés en nuevas cosas y lo que justamente genera la nutrición intelectual que vos necesitas para operar en el mundo moderno. La arrogancia o la ausencia de humildad son enormes obstáculos al progreso de alguien. Vos vas a notar que hay gente muy exitosa que no es humilde. Por ejemplo, ahora estaba viendo por curiosidad una serie que me parece inmensamente aburrida, que es la de la vida de Fito Páez, pero me parece interesante por todo el asunto artístico y además porque me gusta conocer un poco cómo viven mis cercanos, cómo es la gente que vive cerca mío, ¿no? Y vos lo que notás es en el ambiente artístico toda esa exacerbación del ego, personalidades insoportables, maltrato. Nada de eso lo ayuda, nada de eso ayuda a un artista, nada de eso ayuda a un empresario. Vos podés creer, sobre todo si recibís una mala influencia como la de una basura de libro que leí una vez que se llama Lo que haría Maquiavelo, que le escribe un periodista, creo que del New York Times, en donde refleja básicamente y describe cómo es la vida de una serie de directores de negocios que son importantes, que tienen personalidades muy egocéntricas, y confunde, haciendo una falsa relación de causa y efecto, el éxito que ellos tienen con la porquería humana que ellos son. Entonces, cuando vos lees el libro en un contexto de ser demasiado joven o naive, poder recibir la influencia incorrecta, pensar que lo que tenés que hacer por la vida para avanzar es andar pisando cabezas, tratando mal a la gente. Eso lo único que constituye es un obstáculo. Todo lo contrario es lo real. Ninguna persona que llega a vieja va a poder declararse como una persona exitosa si no ha dejado detrás de sí una inmensa cantidad de admiradores, si no ayudó a mucha gente en definitiva. Vos podés creer que vos lo que querés para tu vida es riqueza, bienes materiales, pero en definitiva vos lo que querés, sabés lo que es respeto de otras personas, es admiración de otras personas. Eso es lo que realmente querés. Vos creés que con tu auto lindo, con tu casa grande, vas a conseguir eso, pero en definitiva, o podés creer, incluso podés estar autoengañándote, podés creer que eso es lo que realmente deseas, pero lo que en el fondo deseas es respeto y admiración de otras personas. Bien. Gran conclusión. Bueno, aquí Sergio nos pone nuevamente, la ignorancia lleva al narciso a ser arrogante. Bien. Y además suma, ser arrogante y maltratador te hace chocar la calecita. Yo pienso que sí, que todos esos atributos de carácter se alimentan entre ellos, porque vos fijate un detalle, mirá Sergio esto, una actitud arrogante, una actitud narcisista, lo que hace es alejar a la gente, a la mejor gente de tus vínculos. No necesariamente vas a alejar a todos. Si sos político vas a notar que podés ser arrogante, narcisista y vas a tener un montón de lamebotas a tu alrededor, confirmándote todas las estupideces que vos creés y pensás. Pero como en el fondo eso no da resultado, como todos en algún punto perciben que la gente se aleja, que sobre todo la mejor gente se aleja, queda filtrado lo peor. Entonces se crea como un círculo vicioso. Se va la mejor gente, recibo la influencia de la peor gente, entonces me vuelvo más arrogante y más narcisista,
para protegerme de esa influencia de la peor gente. Por lo tanto, me encantó el comentario y bueno, y esa es mi opinión sobre eso. Bien. Bueno, perfecto, amigo. Me parece un buen momento para cerrarlo acá y seguirlo la semana que viene. ¿Qué te parece? Bueno, te agradezco muchísimo como siempre y bueno, un Y abrazo a gracias a todos. todos por los comentarios. Dale, un abrazo. Nos vemos. Ah, mañana ahí preguntame lo que quieran, ¿no? Que estén atentos a mi historia si quieren conversar conmigo. Mañana es el primer Abrazo. sábado de este mes. Abrazo. Abrazo.